En este caso vamos a dialogar, como siempre tratamos de consultar con los economistas, en esta oportunidad con Gabriel Rubinstein. Buen día, Gabriel. Darío Río lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos, bueno, con esta prolongada cuarentena y un montón de cuestiones económicas discutiéndose, ¿no? ¿Cuál es su evaluación después de, bueno, hoy cumplimos 100 días, así que de todo lo que está pasando con la actividad económica en Argentina? Bueno, la verdad, de la parte de salud no tengo mucho para opinar, en el sentido que creo que están haciendo lo mejor que se puede y están haciendo en consulta y en consenso con los médicos. Correcto. Lo que no se ve en la parte económica es la misma actitud. O sea, la actitud ante la cuarentena yo pienso que está bien en términos generales. Después podemos siempre discutir cosas que los médicos discuten, de los testeos, por qué se tardó tanto en hacer todo el programa detectar, etcétera, pero no importa. Hay una actitud de ponerse al hombro la situación, de decir somos los líderes, vamos a llevarlo por el camino que se puede, aunque sea doloroso. En el cambio, en la economía siempre viene con demora. Primero pensaban que tomaron medidas como si fuera 15 días, cuando ya todo el mundo sabía que no iba a ser 15 días. Y las ayudas son muy parciales. Nosotros en la consultora que yo dirijo, que era consultora, habíamos evaluado que la ayuda del ATE, de la ATP, que era la principal ayuda a las empresas, es más o menos el 20% de lo que debería ser, menos de eso. Entonces, cuanto más pasa el tiempo, más se condena a todo tipo de empresas, especialmente las más afectadas, tipo comercio, restaurante, etcétera, etcétera, a cerrar, a quebrar, a que los propietarios pierdan sus últimos ahorros, a después quedar con deudas, quedar insolventes, y algunos que desesperadamente consiguen créditos no lo van a poder devolver tampoco, son incobrables. Entonces, es como que la actitud del Estado en esto ha sido como, bueno, sálvese quien pueda, nosotros damos alguna ayuda, y bueno, ¿y qué se le va a hacer más? No podemos hacer. O sea, es como si en la parte médica hubieran dicho, mira, tenemos los hospitales que tenemos, bueno, si se muere más gente, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no se ve para nada el mismo celo que se ve en la parte sanitaria, no existe en la parte económica. Sí, estamos viendo que lamentablemente todos los indicadores son negativos. A esto se suma la negociación que no se cierra con los bonistas y un dólar que ayer en la calle llegó a 129 pesos, ¿no? ¿Cómo se puede encajar todo esto? O sea, ¿se puede hablar de un horizonte de salida con toda esta serie de... Se puede, pero cuanto peor se hacen las cosas, la salida también va a ser peor. O sea, uno no puede esperar que se hacen mal las cosas le van a tener bien por casualidad. Entonces, así como Argentina está cayendo un poco más que el resto de los países, pero más o menos todos caen 10%, nosotros creo que Argentina va a caer 12% o más, por ahí 13% va a ser de los peores del mundo, pero bueno, estamos en el lote de todos los países que más sufren económicamente, pero el problema no es ese, porque es obvio que si se cierra la economía por las cuarentenas, es obvio que la caída es estrepitosa. El tema es qué se hace en el interín para que la salida sea buena. Entonces, cuando uno apoya mucho a las empresas quedarían intactas o casi intactas, y después la recuperación puede ser muy fuerte, sumamente fuerte. Ahora, si las empresas quedan maltrechas, muchas cierran, bueno, la salida va a ser una salida lenta. Más allá de la lentitud que tenga no la salida de la cuarentena, supongamos dentro de un año que no haya ninguna clase de cuarentena, pongámosle, no sabemos, ¿no? Claro. Aún así la economía va a haber quedado mucho más debilitada, y si hubieran hecho las cosas bien, o si hicieran de aquí en adelante las cosas bien en materia económica. Entonces, el costo no lo vamos a ver. El costo ahora lo vemos en el sufrimiento de la gente que cierra las empresas, que queda endeudada, que queda sumamente angustiada. También hay un costo de salud en todo eso, ¿verdad? Porque mucha gente angustiada también implica un deterioro de la salud pública, pero más allá de eso, el costo económico es grande, y la salida se presume entonces que va a ser más lenta por la falencia en encarar los problemas económicos de esta etapa. Más allá del tema de la deuda, que tiene otro andarivel, pero que tampoco se ha encarado bien, del todo bien, está bastante mal,
A su criterio, Gabriel, usted decía que se hicieran las cosas bien. O sea, ¿qué medidas deberían adoptarse para hacer las cosas bien? Implica una mayor aceptar, digamos, que las decisiones del Estado tienen costos para las empresas. Son decisiones, el Estado es el que decide las cuarentenas, el Estado es el que decide que no se puede echar gente, el Estado es el que decide que si se echa gente aunque no se pueda hay que pagarle doble indemnización, el Estado es el que decide que no se puede bajar los salarios, salvo en algunos casos que se homologan por con los sindicatos. Entonces, como el Estado toma esas decisiones, el Estado tendría que dar una ayuda muy generosa. A mi juicio tendría que pagar el 100% de los salarios, una vez que se acepte que las empresas puedan bajarlo, por ejemplo, 25%, como se han hecho muchos rubros. El 75% remanente lo tiene que pagar el Estado, no el 50%, y muchas veces no llega a eso, ¿no? También tendría que interceder para el tema de que no, porque las empresas que no facturan nada, no pueden pagar nada de salarios, nada de alquileres, nada de impuestos. Entonces, además de ayuda crediticia por los cheques rechazados y otras cuestiones, tendría que haber una ayuda tipo subsidio, como en el ATP, porque no pueden pagar nada y pretender que la gente se arregle como pueda. Está bien, el primer mes los dueños de las empresas venden dólares o sacan de donde sea o se endeudan, a veces irresponsablemente, para pagar sueldos, pero después ya no pueden. Nadie puede pretender que la gente, los dueños vendan sus casas, se queden en la indigencia para pagar salarios. No va a suceder eso. Entonces, hay que ayudarlos más, hay que ayudar a todo tipo de empresas, comercios y empresas para que no mueran en el intento. No solo están las muertes de las personas, que obviamente siempre es lo más importante en un sentido, pero está la muerte de las empresas. Entonces, viven muchísimos comercios, especialmente, que son los más expuestos en estos momentos. Entonces, eso es una ayuda que debería ser mucho más generosa, y si bien eso implica emisión monetaria más grande, también va a implicar una economía más robusta a la salida, y también implica un operativo monetario general de colocar bonos, en el fondo, aunque es un poco largo de explicar, para que las generaciones futuras paguen un poquito algo del costo de todo esto. Es decir, que no pague, que el costo económico de todo esto no recaiga en el comerciante que tiene que cerrar su puerta después de 20 años de trabajo y quedar endeudado o quebrado, sino que el costo se reparta mejor en la sociedad. El Estado podría haber bajado 25% de los sueldos del Estado, así como bajan los privados o se quedan sin trabajo, y no hizo nada de todo eso para compensar los costos fiscales. No hace nada, o sea que el Estado, a nivel general, digo, el Estado nacional, el provincial, el ciudad también, acá Rodríguez Larreta no bajó los 25% de los sueldos. Rodríguez Larreta no tiene tampoco un plan de ayuda a los comercios. Recién ahora dice que van a pensar cómo ayudarlos. Ahora, después de 100 días, ¿qué va a hacer la ciudad para ayudar a los comercios? Entonces, en economía se nota una desidia y una sensación de que los muertos en economía no importan. Importan los muertos físicos, obviamente está muy bien, pero no importa la cantidad de empresas que se mueren en el trayecto. Es como que, bueno, es como un costo colateral que ellos dijeran, bueno, ¿qué se le va a hacer? Hacemos lo que podemos. Y no es así, pueden ser muchos más. Hay muchos países que pagaron la integridad de los salarios y que ayudaron mucho más a las empresas. Entonces, yo diría que también se fijen en los buenos ejemplos de países que pudieron lidiar con la economía mejor que lo que está haciendo Argentina. Usted hablaba un poco de la ayuda del Estado de cubrir el 100% de los sueldos. Ahora, estamos en un nivel ya de emisión extra de 1 billón de pesos, un poco más incluso. Esto, tantas veces se ha hablado de que genera inflación. Bueno, hoy tenemos una retracción total tal que no se puede, y un control de precios que es bastante rígido, tarifas congeladas. Esto tiene contenida la inflación, pero le vuelvo a formular la pregunta: si se sigue imprimiendo, ¿no estamos después a la puerta también de una hiperinflación? No, siempre existe el riesgo de hacer todo mal, pero si se hacen las cosas mínimamente bien, imagínate que muchos países están emitiendo mucho, pero ¿qué hacen? Colocan bonos. Entonces nadie en el mundo piensa que va a haber inflación, las tasas están en el 0%, la inflación está en el 0, en el 1, en el 2. Puede haber en el mundo
Sí, sí. Entonces, con ese solo costo podemos ahora emitir mucho más de lo que se emite, y en el momento que hay que retraer, colocar toda esa emisión termina en depósitos en los bancos. Entonces lo que puede hacer el gobierno es colocar bonos en el sistema financiero que recibe una tonelada de dinero adicional. Ya lo está haciendo, los bancos están súper líquidos. Entonces se pueden colocar bonos en los bancos sin ningún riesgo para los depositantes, y esos bonos son los que van a terminar absorbiendo el dinero sobrante con políticas adecuadas, con tasas de interés adecuadas, etcétera, con un sistema financiero más indexado a precios que a tasa de interés. Pero eso es otra cuestión. Si hacen bien las cosas, todo ese dinero sobrante después se absorbe bien. Pero primero hay que colocar mucho, aunque después hay que absorber mucho más. El gobierno tiene miedo de emitir más, se queda a mitad de camino, no es ni chicha ni limonada, emite un montón, pero no termina de ayudar suficientemente a las empresas, y no se atreve a emitir el doble si fuera necesario, para ayudar mucho más a las empresas ahora, para que después la recuperación sea mucho más vigorosa y no muy lenta, y después absorber mucho más, que no va a haber problema en absorber mucho más. El costo de absorber mucho más, dado que el país no tiene una buena reputación crediticia, aunque sea toda deuda interna, va a ser tener que lidiar con una inflación, digámosle así, del 20, 25, 30% por más tiempo de lo que hubiéramos querido. Pero eso es un costo menor. Entonces, Argentina lo podría hacer, pero yo creo que no hay capacidad, no hay suficiente capacidad técnica, ni suficiente capacidad política, ni decisión política de afrontar las cosas de esa manera. Muchas entidades de pymes reclaman un cambio de la ley, va a ser una reforma financiera para que obligar un poco a los bancos a manejar el dinero hacia la producción y no hacia la especulación, como sucedió en los últimos años. ¿Sería un elemento imprescindible para cerrar esta idea que usted esposa? No, eso, yo no concuerdo con esas cosas. Eso, uno puede forzar a los bancos a prestar, pero siempre ¿cómo te puedo decir? No se hace así las cosas. Los bancos tienen que tener, un banco individual cuando le presta a una pyme tiene que tener cierta garantía de repago. Entonces hay que hacer sistemas de manera tal, estos son temas de vieja data, ¿no? Pero uno puede hacer a través de auditorías, etcétera, lograr, y de pools de préstamos y de sistemas de securitizaciones, que de hecho se hacen, también hay garantías de todo lo que es el sistema de sociedad de garantías recíprocas, de avalar de cheque, etcétera. Siempre se puede incentivar mecanismos para que los bancos tengan incentivos para que cuando prestan una pyme no sientan que es incobrable. De hecho hay muchos préstamos pyme, pero a veces los bancos no quieren ir más allá de cierto punto porque crece mucho el riesgo de incobrabilidad. Entonces hay que buscar mecanismos, que hay varios, para que los bancos tengan ese incentivo. Obligarlos con una pistola y tiene efectos muy digámosle así, poco felices. No es la manera de hacerlo. De todas maneras, en este momento no ese es el problema. Una empresa pyme, ¿para qué va a pedir crédito si tiene la facturación le cayó 50, 70 o 100%? ¿Para qué ¿a vos te parece lógico que una empresa se endeude para pagar salarios? Las empresas se endeudan para comprar máquinas, para aumentar su stock de capital de trabajo, sus insumos, pero no para pagar salarios. O sea, una empresa que se endeuda para pagar salarios está como en bancarrota. Entonces, de ninguna manera tiene que alentarse eso, porque eso va a significar que el año que viene va a haber un tendal de empresas quebradas que no van a poder pagar sus préstamos, y el Estado va a terminar saliendo a socorrer a bancos o a esas empresas en forma desordenada para paliar el problema. Entonces no es una buena concepción el tener que forzar darle crédito a pymes que no lo pueden pagar. Hay que buscar otros mecanismos. Sí, desde aquí dijimos que incluso los créditos al 24% era una cosa insólita, justamente por eso, porque si alguien no produce, tiene que tomar crédito para endeudarse. Es que justamente no es un tema de crédito, claro. Pero vos un banco que
es una desvirtuación, no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, podés hacer que quiebren esos quebrantos de los bancos. También hay ciertos análisis que son equivocados en cuanto ¿qué hace el Estado? A veces para compensar eso paga el IC el 38%, que también está mal. Bueno, podés como Estado pagar 38%, si por ejemplo si la inflación fuera 30%. O sea, como que no, la tasa del IC siempre ha sido muy alta, demasiado alta. Entonces, son todas distorsiones, porque no hay un buen esquema en el sistema financiero, es un esquema muy burdo, muy de directivas, y no es un sistema que trabaje en base a los incentivos. Entonces, habría que ver todo más equilibradamente. Ni el Estado puede endeudarse al 38%, ni poder dar normalmente créditos tan subsidiados. O sea, es mejor un subsidio estatal y no, de hecho, igual ahora hay garantías del Estado para los préstamos, algunos préstamos a tasa cero o el 24%, hay ciertas garantías estatales, eso está bien el apoyo crediticio, pero hay que entender que hay un problema de solvencia. Por eso los créditos son para temas de liquidez. Si a vos te falta plata para comprar determinada máquina, vos te endeudás, compras la máquina porque sabes que eso te va a aumentar la producción, etcétera. Pero si vos te endeudás para pagar salarios, estás frito. Entonces yo te diría que por eso hay un error de concepción general de la política económica. Gabriel, ¿qué tal? Gabriel Ríos Marán lo saluda. Quería consultarle respecto a la idea de un salario universal, si eso es viable hoy en Argentina. Sí, pero en este momento que vas a discutir eso. Hoy te diría que estás en situaciones tan dramáticas que eso lo tenés que dejar para un segundo momento. No es un salario universal, se llama ingreso universal, pero digámosle que no es el momento. En este momento, ¿cómo te puedo decir? De hecho se está haciendo de una otra manera, a través de la UACH, a través del IFE, a través de la imposibilidad de despidos, o no sé, podría ser seguro de desempleo. O sea, hay prácticamente, existe en la práctica y casi todo el mundo tiene ingresos hoy en Argentina. El tema no es ese, o sea, lo puedes perfeccionar, lo puedes hacer bien. Yo te diría que hoy de una u otra manera el Estado está tratando de que todo el mundo tenga ingresos, eso está bien, pero con eso hoy, perfeccionar eso hoy no es la prioridad. Gabriel, una pregunta puntual, plural, un poco más personal, pero ¿usted sigue trabajando cerca de Roberto Labaña? No. Yo fui, cada tanto puedo tener alguna indirecta o indirectamente algún email o alguna cosa, pero no yo trabajo por mi cuenta, tengo mi consultora y no estoy trabajando para el gobierno, ni para la oposición, ni para ningún político. Está bien, lo que preguntaba, como usted estuvo justamente en la gestión de él, cuando fue ministro de Economía, quizás sigan trabajando juntos. Y luego una última pregunta. Se habla ya de la pérdida de alrededor de 1 millón de puestos de trabajo y del cierre de muchas empresas, como usted señalaba, de comercios. ¿Estamos a tiempo de recuperar esos puestos y esas organizaciones comerciales? Sí, algunos ya no. La empresa que decidió cerrar, devolvió el local, y hay empresas que ya no. Pero siempre está a tiempo de evitar malos mayores. Si hoy actuaran con tiempo, se detendría la curva de muertos de empresas. O sea, como se quiere aplanar la curva de contagios, también habría que aplanar esta curva. Hoy estamos en el pase también ascendente, cada vez se mueren más y más rápido empresas. Entonces yo diría que obviamente que siempre hay que actuar. Ahora, los que se murieron. ¿Qué le vas a hacer? Gabriel, le agradecemos mucho por este tiempo en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Despedimos así a Gabriel Rubinstein, economista y director general de la consultora GRA.